Hola, buenas amigos que nos escuchan en Solidaria TV y en Radio Solidaria. Hoy estamos en la tertulia de amigos con Carlos Reitz. ¿Qué tal, Rubén? Un placer. ¿Qué tal, Carlos? Aquí hoy para hablar de, la ceguera, también podríamos decir la sordera, porque el Señor habló de ceguera y sordera espiritual y que eso produce falta de entendimiento, ¿no? Es significativo que hay mucha gente que quizás... Hay gente que pasa muchos años en el Señor o asistiendo a una iglesia, participando de la obra del Señor, pero tienen una ceguera en cuanto a las cosas espirituales. Son incapaces de entender ciertas cosas que tendrían que ser básicas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Señor dice, cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy mayor, o sea, tú eres padre y tienes una niña, una bebé preciosa, pero si por algún motivo cuando dentro de un año no caminase o no empezase a hablar, te preocuparía. De la misma manera hay gente que debiendo ya ser, como maestros algunos, debiendo ya ser personas que entendiesen y ayudasen a otros a entender las cosas del reino, todavía ellos están sin entendimiento. Entonces vamos a hablar de un poco de eso. Y te voy a pedir si puedes leer Mateo capítulo 11, versículos 10 al 12 primero. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Sabes que durante mucho tiempo yo esto lo entendí como, lo entendí mal, no entendía por qué Dios decía esto. Al que tiene se le añadirá y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Es lo mismo que dice en la parábola de los talentos, ¿no? ¿Y por qué? Muy fácil, cuando el Señor te lo muestra, ahí lo entiendes. Y fíjate que, ¿cuándo dice esto Jesús? Inmediatamente después de hablar a una multitud, le habló la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas, no? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Y la única que dio buen fruto fue la que cayó en buena tierra. Entonces, inmediatamente después de eso, estaba Jesús solamente con sus discípulos, solamente con un grupo cercano. El gran grupo prefirió quedarse sin entendimiento y seguir con sus tareas, y irse y seguir con lo suyo. Porque Jesús, no estoy seguro que él tenía los 12 que escogió, pero habría otros de tal manera que él no te decía, si tú te acercabas a aprender, no te iba a decir, no, Rubén, no, esto es privado. No te hubiese dicho eso, porque Dios no hace acepción de personas. No hace esa acepción. De hecho, cuando se le acercó, fíjate, cuando leemos que se le acercó la mujer sirofenicia y él dijo a pedirle por la salud de su hija, y Jesús le dijo para probarla, ¿no? Le dijo, no fui enviado sino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer le dio una respuesta, pero aún los perrillos comen de lo que cae en la mesa de sus amos. La respuesta le agradó tanto a Jesús que dijo, mujer, ni aún en Israel he hallado tanta fe. A Jesús, cuando alguien se le acerca, Él no lo echa fuera. El que viene a mí, no lo echo fuera. Entonces, toda esa gente, si se hubiese acercado a Jesús, Jesús no lo hubiese echado fuera. Pero con Jesús estaban solamente un grupo reducido. Entonces, la diferencia en que a uno les abre por parábolas y otros sigan en
conozcan verdaderamente, no la hace que Dios tiene algunos mimados y otros no. No. La hace el interés que tenga cada uno, el deseo que tenga cada uno, porque el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, aquí vemos que lo que sucede en muchas iglesias, lo que sucede en muchos sitios, la gente va, participa, todo muy bien, cantó bonito, ay, qué presencia del Señor bonita, pero hasta el lunes que viene, hasta el domingo que viene. Entre semana ya se olvidan. Ya se olvidan, no preguntan, no buscan, no están en ese deseo ferviente de buscar a Dios, de inquirir. Dios se manifiesta a aquellos que aman su palabra, que le aman y aman su palabra, que le aman y le buscan. Entonces, ahí está la diferencia entre los que se quedan solamente con la parábola de los que se van a la presencia de Dios a preguntarle, Señor, estoy seguro que la gran mayoría de los que nos ven y nos oyen, pasado domingo estuvieron en un culto y escucharon palabra de Dios, escucharon alguna administración y hay cosas que no entendieron. ¿Te has preocupado orar, Señor, dime, ¿qué me has querido decir con esto? ¿O has seguido de largo? Ha seguido de largo y diciendo, bueno, ya escucharé otra prédica el domingo que viene de nuevo, pero mientras tanto te quedas sin el entendimiento. Pero el que busca, los discípulos, fueron y preguntaron y le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué? Tenían esa curiosidad, tenían duda, ¿no? esa curiosidad, tenían ese deseo. Tú preguntas por lo que te importa. Exacto. Por lo que le das importancia. Tú no preguntas por aquellos que pasas. ¿Cómo terminó el partido de ayer? Lo preguntas si te importa porque eres del equipo que jugó. Claro. Si no, te da igual. Ni pregunta ni nada. Pasas de eso. Entonces, esto es para demostrarnos que cuando uno va y pregunta por lo que le importa. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Ese es el tema que nos tenemos que centrar en por qué muchas veces no tenemos entendimiento de las cosas y por otras veces porque sí tenemos revelación y entendimiento de las cosas. Dice, porque al cualquiera que tiene se le dará. El que busca, todos tenemos la gracia de Dios, los dones de Dios, los talentos, la salvación de Dios. Entonces, pero hay algunos que eso que tiene se le dará más, porque hay interés, hay deseo. Y otros que se conforman con decir, bueno, yo tengo la salvación, Dios me ha perdonado los pecados, maravilloso, valiosísimo. Pero si te quedas solamente con eso, aún eso lo puedes perder, porque dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene, aún eso le será quitado, dice. ¡Wow! ¡Qué interesante! No sé si se logra entender. Cuando uno se queda conforme con eso, aún eso que tiene, eso lo puede perder. Porque, mira, bueno, lo vamos a leer. Vamos a adelantarnos al versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahí Jesús, después de explicarle esto, que tenemos que volver después, ¿no? Pero después de explicarle esto, le comenzó a explicar la parábola del sembrador, que son 4 explicaciones que da, pero vamos a quedarnos solamente con una para que sea representativo de lo que estoy diciendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahí está. Entonces, yo fui sembrado, todos nosotros fuimos sembrados por el Señor. Él sembró su palabra, utilizó diferentes medios, diferentes métodos, diferentes personas. Lo importante no es eso, lo importante es que fuimos sembrados por la palabra de fe, la buena semilla. Pero resulta que en uno de los terrenos es, por alguna característica, la semilla no se profundizó, no se enterró, no profundizó. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Vino el malo y le arrebató. Y le arrebató. El Señor dice en su palabra que el diablo no vino sino a robar, matar y destruir. Error. El robo y el hurto son cosas diferentes. El robo es cuando alguien te quita algo ejerciendo violencia. Y eso es imposible. Si estoy en el Señor, es imposible que que algo que Dios me dio me sea robado. Porque el que habita en mí, el Espíritu de Dios, es más fuerte que el que está en el mundo. Es más fuerte. No me puede robar nada. No sé si me entiendes. En cambio, el hurto, a diferencia del robo, es cuando alguien me quita algo que he descuidado. Uh-huh. Es una diferencia sustancial muy importante, por la cual yo tengo que dejar de echarle la culpa al diablo y centrarme en mis descuidos. Porque ahí es donde viene el malo y me arrebata aún lo poco que tengo, porque hay algunos que dicen, bueno, yo me conformo con, asisto a la iglesia, tengo mi relación, hasta doy mi diezmo, mi ofrenda, me quedo, estoy bien y sigo con mi vida. Mentira, porque te estás descuidando, y en la medida que te descuides, en esos descuidos viene el malo y te arrebata. Te arrebata hasta la salvación, te arrebata el gozo de la salvación, te arrebata el servir a Dios, te arrebata todas las cosas. Por eso es tan importante entender cuando el Señor nos habla y nos habla de el malo nos arrebata las cosas. Volvamos al capítulo, al mismo capítulo, pero el versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, el Señor dice, a esta gente que no pone su interés, que no tiene su tesoro en el reino, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En cambio, hay gente que primeramente tiene las añadiduras, sus afanes, sus planes, sus proyectos y un montón de cosas, y después, bueno... Si les da tiempo, buscan lo del Señor. Esos que dicen, pero yo soy salvo. Cuidado. No voy a cuestionar. Mira, es más, hay denominaciones que hablan de que la salvación, una vez que abriste tu corazón al Señor, ya eres perpetuamente salvo. Salvos, siempre salvos, ¿no? Yo no voy a entrar en controversia porque me gusta respetar a mis hermanos, pero la Biblia nos habla de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de que la salvación debemos cuidarla. Si yo tengo que cuidarla con temor y temblor, es porque algo puedo perder. Entonces, debo tener en cuenta eso. Y de hecho, vemos en estos momentos, yo no estoy pastoreando en la iglesia, pero durante muchos años, mientras estuve pastoreando, la característica de la persona que se apartaba del Señor era un proceso por la cual iba dejando de lado y descuidando cosas, las más importantes, su relación con Dios, la comunión, el congregarse, porque el congregarse no es solamente ir y depositar tu cuerpo en la butaca de la iglesia y dar tu ofrenda, tu diezmo y decir 3 amén, gloria a Dios y aleluya y ya está. El congregarse implica participar
activamente en la alabanza, en la adoración, servirse los unos a los otros, tener comunión los unos con los otros, ser parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Dios nos constituyó como piedras vivas de edificación. Entonces, el congregarse o ser miembro de una iglesia es buscar ser una de esas piedras vivas de edificación. Cuando tú no buscas ser eso, porque tu propósito en la vida es más importante, gastar tu tiempo en tu propósito, tu proyecto, mira, yo no te voy a cuestionar, no soy quien para cuestionarte, pero la experiencia dice que con el tiempo puedes terminar enfriándote, puedes terminar poniendo una perspectiva diferente, en vez de el reino de los cielos y su justicia y buscar las añadiduras, ponerlo al revés. Y en muchos casos, la gran mayoría de los casos, he visto que lo que sucedió es que esa persona se le terminó perdiendo el gozo de la salvación, y en algunos casos hasta la salvación misma, porque la porca lavada vuelve al vómito, vuelve al cieno, y el perro vuelve al vómito. Entonces, cuando nuestra vida en el Señor no es activa, es más bien pasiva, corremos ese peligro. Y aquí el Señor dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, fíjate, y oyendo no oyen ni entienden. Tienen la capacidad de ver, tienen la capacidad de oír, y esto, sigue leyendo, por favor. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Ahí. O sea que 700 años antes, el profeta Isaías, a un pueblo que si sabía algo era de la Torá, pero también sabía de cumplir con ritos y cumplir con todo un sistema religioso, sabía mejor que nosotros, muchísimo mejor que nosotros. Y a ese pueblo, Dios le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y Dios le dijo esta palabra, tienen ojos, pero no logran ver y entender. Tienen oídos, o sea, ven, escuchan, pero no pueden. ¿Por qué? Porque su corazón se ha engrosado. ¿Qué significa el corazón se ha engrosado? Una persona que tiene gran sobrepeso, lo primero que le dice el médico es, corres peligro porque tu corazón está rodeado de grasa. Y eso generalmente tiene que ver, y aquí no quiero herir ninguna sensibilidad, estoy dando un ejemplo nada más, generalmente tiene que ver con comer mucho. Y comer mucho por causa de una abundancia. Entonces, a veces hay momentos donde el corazón se engrosa de bienes, de festividades. Ayer estuve en una iglesia predicando, una iglesia donde había una gran cantidad de latinoamericanos, estoy hablando en Madrid, España, una gran cantidad de latinoamericanos que gran parte de ellos conocieron al Señor en sus países. Entonces les llevaba a reflexionar y decía, ¿cuántos de ustedes cuando estaban en sus países iban a la iglesia a servir al Señor con gozo y alegría del corazón, que tenían los bolsillos vacíos pero el corazón lleno? ¿Cuántos de ustedes, no importaba si llovía, si hacía calor, si no había aire acondicionado, si era Y ahora aquí, que
no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo para servir al Señor porque tengo estos compromisos. Antes los compromisos no los tenías porque eras pobre, pero ahora la abundancia hace que tengas compromisos para ir a comer, para encontrarte, para ir al cine. Antes ibas a la célula, ibas a predicar, a visitar gente. Que no sea cosa que Dios tenga que tocar ese bienestar para que vuelvas a tener ese deseo ferviente de servirle. ¿Qué pasó? Cuando llegaste al aeropuerto de Barajas, el aire de Madrid, y entonces una de las cosas que le decía es que muchas veces los inmigrantes agarran y dicen, es que España es muy duro. A ver, yo puedo entender que hay sitios donde los cielos se han abierto por algún motivo, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. En forma temporal, Dios es el mismo, pero Dios es el mismo también en España, en América, en Europa, en Asia, en África, donde sea. Dios es el mismo. No sea cosa que la diferencia esté en la búsqueda del corazón de cada uno, en las prioridades que tenga cada uno. ¿Se habrá engrosado el corazón? ¿Se habrá engrosado de tal manera que ya no es como cuando conociste al Señor? Fíjate, el Señor dice que debemos volver al primer amor y a las primeras obras. No es esa cosa que la falta de entendimiento o la falta de esa profundidad en la búsqueda de Dios venga porque se engrosó en el corazón. Se engrosó el corazón con los bienes, con lo material, con una serie de posibilidades o cosas que antes no había. Qué interesante. Tú que te criaste en Ecuador. Sí. Hijo de misioneros en Ecuador, te criaste en Ecuador y dime si no es así, la gente allá va, no importa. No importa cómo sea la iglesia, si hay aire, si no hay aire, no importa, van. Van y participan. Y a veces no sé si te habrá tocado ver gente que con sus calzados no en el mejor estado, con sus ropas no en el mejor estado, pero sí con su corazón en el mejor estado. Sí. Y esa misma gente cruza el Atlántico y llega a Europa y ya no es la misma. El corazón se engrosa y ahí se pierde la visión. Con los ojos ven, con los oídos oyen, pero no entienden, no perciben nada. Qué interesante es. Sigue, por favor. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Fíjate, pero mira, esto está hablando, yo te hablé de dos grupos, ¿no? Jesús enseñó la parábola del sembrador a dos grupos. Entonces, se separó, la gran mayoría se quedó con la parábola del sembrador. Un grupo pequeño, Señor, esto de las parábolas, ¿qué es? ¿Por qué? Y a ese grupo primero le habló de la gran mayoría, que están ciegos, que no perciben los motivos de lo que hemos hablado. Pero ahora le dice a esos que sí se acercaron, y nos dice a todos los que queremos acercarnos a Dios y que queremos y que tenemos nuestra prioridad en el reino de los cielos, nos dice, pero bienaventurados. ¿Sabes qué he descubierto yo que la palabra bienaventurado, tanto en el hebreo antiguo, que es la palabra esher, como en el griego antiguo, que son los idiomas originales, habla de plenitud? La plenitud de la satisfacción, del sentirse gozoso, realizado, de sentir que tiene propósito en la vida, la plenitud, es esa palabra bienaventurado. Y entonces dice, plenos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. A unos les hablaba de que estaban ciegos y sordos, por eso no entendían, pero a otros les dice, ustedes se han encontrado,
la fuente de la felicidad. Ahí le has dado. Han encontrado la fuente de la felicidad porque pueden ver el reino de los cielos, porque pueden oír, porque pueden entender. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas, o sea, todos los profetas y gente anteriormente, estaban esperando la venida del Mesías, pero no pudieron verlo. Pero ellos sí. Ellos fueron bendecidos. Ellos fueron bendecidos y pudieron oír la voz del Mesías. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta en esta época, y así digo por el Espíritu de Dios, que muchos no se dan cuenta del beneficio. Alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. El beneficio que es buscar a Dios en estos tiempos tan convulsos, de poder acercarse a Dios en estos tiempos tan complejos que nos toca vivir de la historia de la humanidad. Y no se dan cuenta y no valoran eso. Pero así también le dice a aquellos que sí lo hacen y que tienen al Señor por prioridad, eres bienaventurado en este tiempo. Eres bienaventurado. Sigamos. Vamos al versículo 36. Entonces, despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a los discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, fíjate, seguían preguntando. Querían indagar. Querían conocer más. El Señor, sobre todo aquellos que hablan y dicen, bueno, ¿en qué tiempo que nos toca vivir? Bueno, el Señor dice, pregúntame acerca de lo que ha de acontecer. El Señor dice que le preguntemos, que oremos. Dice, clama a mí y yo responderé. Hay cosas que no entiendes y no comprendes, lo sé. Yo con casi 40 años en el Señor, no lo conozco todo, no lo sé todo y tengo que preguntar. Y a medida que pregunto, el Señor me va dando respuestas. Esta mañana, el Señor, yo tenía un interrogante grande, una duda que hace un mes y medio, 2 meses, una duda. Y esta mañana el Espíritu Santo me la respondió y me dio paz. Dios quiere que le hagamos esas preguntas. Pregunta el que... Mira, te voy a contar y prepárate porque esto te va a suceder como padre. Muchas veces hay cosas que un padre le quiere enseñar a sus hijos, un padre o una madre, pero el hijo está en la suya. Pero cuando el hijo se acerca y te dice, papá o mamá, ¿qué es esto? Ese es el momento de parar todo lo importante que tenga y enseñarle, porque es el momento donde está receptivo. Quizás en otro momento se lo quisiste enseñar y ni te prestó atención porque no estaba receptivo. Pero en el momento que pregunta, está receptivo porque está su interés ahí. ¿Cuánto más cuando nosotros tengamos ese interés y estemos receptivos a lo que Dios nos quiera decir? Por eso hay quienes, teniendo oídos, no oyen la voz de Dios porque nunca están receptivos. Porque como el niño está distraído en sus cosas y no presta atención a lo que le dice el padre, hay gente que nunca está receptiva a lo que Dios le quiere hablar, a lo que Dios le quiere mostrar. Tiene mucho ruido puesto, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el tema tan importante. ¡Wow! A mí me encanta la palabra de Dios porque a medida que voy hablando, Dios me va hablando a mí. Primero. Eso es lo bonito. Fíjate, la gente, los discípulos seguían preguntando. Un verdadero discípulo es alguien que verdaderamente le pregunta al Señor, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué? Porque me interesa agradarte. Dios ama a los que aman su palabra. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando tú amas la palabra de Dios,
es porque estás buscando respuestas de parte de Dios. Estás queriendo conocer la voluntad de Dios y estás buscando respuestas. Vamos a Mateo capítulo 15, por favor, del versículo 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muerte irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiese ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sigue, por favor. Y llamando así la multitud les dijo: oíd y entended. ¿Qué quería el Señor con la multitud? Oíd y entended. Oír y entender. Le estaba hablando a gente que no estaba lejos del Señor, en el sentido que no eran incrédulos, no era un pueblo incrédulo, pero era un pueblo con el corazón endurecido, engrosado, de tal manera, fíjate, para que te des cuenta, en otro versículo paralelo, agarra y dice que aquel que diga es corbán significa es santificado o es consagrado. Y entonces hay gente que decía: todos mis bienes y todo el dinero que tengo es consagrado a Dios, pero lo uso yo. Entonces, cuando sus padres necesitaban ayuda, no puedo ayudarte, papá, mamá, los quiero mucho, los honro mucho, pero no puedo ayudarlos porque lo que ustedes ven no es mío, es del Señor. Pero lo usas tú y lo administras como quieres. Sí, pero no es mío, lo consagré al Señor, por eso no puedo. Eso suena a una hipocresía. Sí. Grande, de no entender nada de lo que verdaderamente Dios quiere. El corazón engrosado y endurecido hace que no entendamos a Dios. Entonces Dios llamó a los simples y les dijo: oíd y entended. No solamente oíd. El tema no es oír solamente, sino entender. Dios quiere que entendamos a Él, entendamos su corazón, sus pensamientos, su palabra, que lo entendamos a Él. Sigue, por favor. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo... hay muchos que se ofenden cuando predicamos y cuando decimos ciertas cosas. Generalmente cuando te toca, hay dos actitudes: cuando te toca la palabra así directa y te desafía, o te arrepientes delante de Dios con sinceridad, con honestidad y con sinceridad, o te ofendes. Una de dos, ¿no? Una de dos. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Y qué dijo de estos? Fíjate lo que dijo. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¡Wow! Habla de ciegos y que ciegos guían a otros ciegos. ¿Qué problema cuando... Ayer precisamente estuve con un matrimonio amigo que de repente están en una encrucijada con respecto a la iglesia donde van, porque verdaderamente no se sienten a gusto, porque entienden y ven, y según las cosas que me dicen es así. Entonces obviamente es muy difícil dar un consejo en este sentido. Es muy difícil decir, bueno, tienes que moverte a una iglesia. Es muy difícil. Es algo muy personal.
Pero me acordé de algo que escuché en el año 1992. Creo que no habías nacido. No. Ni tú que estás operando ahí, Alfredo tampoco, ni muchos. Lo escuché de un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Reinhard Bonnke. Estábamos en una reunión en Buenos Aires. Yo me acuerdo, hay muchos detalles que no voy a dar porque son muy personales. Pero este hombre dijo, si tú quieres avanzar, no te puedes posicionar detrás de un coche que esté aparcado. Entonces hay momentos que hay que tomar una decisión. Si yo me dejo guiar por alguien que está ciego y yo necesito ver, si me dejo guiar por él, voy a caer en un hoyo. No puedo dejarme guiar jamás por alguien que no tenga prioridad el buscar a Dios de todo su corazón y servirle. Que no puedo dejarme guiar, aconsejar por alguien que le guste compatibilizar las cosas de este mundo. Porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo me posiciono detrás de un liderazgo que tiene más preferencia por las cosas de este mundo que por el Señor, que por el reino de los cielos y su justicia, no voy a avanzar en mi vida. Me tengo que posicionar delante de alguien o detrás de alguien que sea un líder que me muestre un camino mejor, que no esté aparcado, sino que quiera avanzar y progresar y conocer más y servir más y mejor a nuestro Dios. Si no, me quedaré estancado como Él. Jesús dijo, los dos caerán en el hoyo. ¿En qué hoyo? En que aún lo que tienen les será quitado. Lo poco que tiene. Vendrá el malo le arrebatará. Y le arrebatará. Es importante. Y esto nos lleva, esto va a ser duro. Porque muchas veces hablamos dentro del mundo de los pastores, de los cuatreros. Los cuatreros son los que roban el ganado, ¿no? Y hay gente que tiene malas artes, es verdad, con respecto a las ovejas. Yo no puedo ir a una iglesia y querer llenar mi iglesia con la gente de tu iglesia, comenzar a dar mi tarjeta y hablar más de tu iglesia. No puedo hacer eso. No es ético. No es ético. Eso es verdad. Pero también si tú como pastor vas perdiendo progresivamente tu iglesia, sería lícito, vas perdiendo miembros en tu iglesia, sería lícito que te posiciones delante del Señor y digas, Señor, ¿qué está pasando? ¿No seré yo que me estoy quedando ciego? Me estoy quedando ciego, sin visión, que he puesto cosas delante de ti prioritarias para mi vida que no tienen que ver con el llamado, con el reino de los cielos. ¿No será cosa que lo que estoy perdiendo es porque aún lo que tengo me será quitado y como la parábola de los talentos, le será añadido a aquel que está funcionando mejor? En vez de crear conflictos, en vez de buscar excusas, seguramente si alguien tiene un corazón sensible, buscará, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Y otros lo que buscarán es excusas diciendo, son cuatreros, son malos siervos. Hay de todo. Pero también lo principal sería escudriñarnos nosotros mismos. Examinarnos, ¿no? Examinarnos, exacto. No sea cosa que lo que dijo este hombre, Reinhard Bonnke, sea así, que yo esté estancado en mi vida y los que están detrás mío, a los cuales yo tendría que liderar, quizás están estancados
y al estar estancados, ellos que tienen necesidades, dicen, tengo que, como si vamos por la autovía, ¿no? Que hay varios carriles y este no avanza, este no avanza, este no avanza, este no avanza, y yo quiero avanzar, me cambio de carril. Fácil. Exacto. Entonces, lo fácil, ya te digo, es entrar como ministros en una crítica. Lo difícil y lo honesto sería entrar en una autocrítica y en una búsqueda sincera con Dios acerca de qué está pasando con mi vida, qué está pasando con mi ministerio. Esto no es fácil. No es fácil. Ahí está. Vamos a brevemente, cuando yo estaba estudiando todo esto, entonces empecé a buscar todos los versículos donde el Señor sanó ceguera. Y resulta que no hay muchos detalles, porque hay versículos que dice donde Dios sanó a todos, pero entonces comprendí que Dios, cuando dejó las cegueras sanadas en la Biblia, era porque las cegueras tenían distinto origen. Y ese origen nos puede mostrar también el origen de la ceguera espiritual. Entonces, vamos a Juan capítulo 9, versículo 1 al 11. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí en esta pregunta entendemos que, recuerda que la Biblia nos habla de que el pecado nos separa de Dios. Entonces, muchas veces la ceguera viene por causa del pecado. Sí, o casi siempre, ¿no? Sí, por causa del pecado. La ceguera, sordera espiritual viene por causa del pecado. El pecado propio, y en algunos casos el heredado. Recordemos que el Señor dice: visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay maldiciones que van cerrando nuestro entendimiento. Recuerda que el Señor dijo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca. Hay maldiciones que lo que hacen es provocar esa ceguera y esa sordera espiritual. Y que todo tiene que ver con el pecado, o el propio o el heredado. ¿No? Entonces, pero así todo, Jesús sanó. Sabes que en el original, sobre todo en el original hebreo, la palabra sanidad, salvación y sanidad es la misma. Sanidad y salvación. Sí, que habla de liberación. Entonces, vamos a Marcos capítulo 10, 46, 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes que Bartimeo, hay costumbres en la antigüedad que, por ejemplo, los ciegos o sobre todo los leprosos se tenían que identificar? Se lo identificaban con una capa, se identificaban sobre todo los leprosos se identificaban aparte de la capa, sino con un cencerro, con una campana, y entonces tenían que caminar, primero que vivían apartadamente, pero si se cruzaban con alguien, tenían que tocar la campana y gritar: soy inmundo, soy inmundo.
porque era considerada la lepra una enfermedad de maldición y que era contagiosa. Entonces, el hecho de que para ser sano de la ceguera no solamente tuvo que clamar, el Señor dice, clama a mí y yo responderé, y os revelaré cosas grandes y ocultas. Hay cosas que están ocultas a nuestro entendimiento, que necesita quitarse el velo, y que ese velo es quitado cuando clamamos a Dios. Pero clamamos de verdad, cuando tenemos el interés. Y Bartimeo tuvo un genuino interés, no quiso quedarse así, se quitó la capa, se rebeló contra el status quo de ese momento y fue y gritó. Él no sabía, él percibía la voz de Jesús, que Jesús estaba por ahí, y gritó. Él quería recuperar la vista. Si nos encontramos en esa ceguera o sordera espiritual, ¿queremos recuperar o nos da igual quedarnos así? Aquí vemos la actitud de este ciego, ¿no? Que peleó y dijo dentro de sí mismo, hasta que Jesús no me sane no voy a parar de gritar. Pero cuando David, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él no dijo, ay, quiero que una casa nueva, no perdió tiempo. Él sabía que era lo que quería. Él sabía que era lo importante, que ese es el gran problema. Muchos cristianos con muchos años no saben lo que es verdaderamente importante en su vida. Tienen que marcar prioridades, ¿verdad? Sí. Vamos a Mateo 9, 27, 31. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente. ¿Cuál era el problema de estos hombres? La ceguera. ¿Y qué necesitaban para ser sanos? Fe. Fe. A veces la ceguera y la sordera vienen por falta de fe. Y hay muchos que dicen, no, yo tengo fe. Bueno, seamos honestos y sinceros. Una vez vino un padre a Jesús y le dijo de su hijo que estaba en una situación muy complicada, y Jesús le dijo, se ha hecho como tú crees. Y el hombre dijo, creo. Y en ese momento él se dio cuenta de su hipocresía, y le dijo, ayuda a mi incredulidad. Seamos honestos y sinceros con Dios. A veces el gran problema que tenemos es que creemos que tenemos una fe que no es tal. Sí. Que no es tal. Y si no es tal, ¿para qué aparentar? Entonces vayamos honestamente y le pidamos al Señor, y su Espíritu Santo está para ayudarnos. Señor, aumentanos la fe. Señor, ayúdame a crecer y a desarrollarme en la fe. Es mucho más honesto. Es mucho más. Mucho más honesto. El milagro está ahí y necesitamos fe para alcanzarlo, ¿verdad? Exacto. Vamos a Mateo 12, 22, el último. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Aquí estamos viendo de una actividad demoníaca directa, que lo que producía era ceguera y sordera. Yo sé que hay gente que aún no cree en estas actividades demoníacas directas, pero la Biblia sí lo enseña, y aquí lo vemos claramente, cómo, y recordemos que estamos llevando a esta ceguera y sordera natural, lo estamos llevando también a lo espiritual. Entonces, el Dios de este siglo, dijimos, se ciega el entendimiento. Hay mucha gente que no entiende, no ve, porque el diablo ha logrado cegar el entendimiento. Entonces necesitamos un milagro
que Dios rompa esas cadenas en nuestra capacidad de entender y de comprender las cosas. Y esto muchas veces es porque priorizamos a las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, las enseñanzas de otros ciegos. Entonces, ¿quién no tuvo que confrontar costumbres que traían de sus casas, de su hogar, con la palabra de Dios? Ah, no, pero esto es la tradición de mi familia, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hay que ir a la fuente correcta. Exacto. Y por eso muchos dicen, ¿pero qué? Me voy a enfrentar con... Mira, el Señor no dice que te vas a enfrentar, pero sí dice que Él no vino a traer paz, sino vino a traer espada. Y que muchas veces, por la verdad, tenemos que enfrentarnos con gente que no asume la verdad o no quiere la verdad. Y es el precio que hay que pagar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y muchas veces hay quienes se dejan, muchos cristianos que por la presión social, la presión de los amigos, la presión de las familias, del centro de estudio o lo que sea, entran en dinámicas negativas que les ciegan el entendimiento. ¿Por qué? Porque prefieren compatibilizar o quedar bien que quedar bien con el Señor. Agradar al hombre antes que a Dios. Agradar al hombre antes que a Dios. Lo has dicho clavado. Y esa es una obra diabólica de presión en las mentes y en los corazones. Sí, tenemos que tener cuidado, es muy fácil dejarnos manipular, ¿verdad? Y más por un ser querido, por amigos, por gente cercana, somos más propensos a... Somos propensos. Por eso es tan importante también en los jóvenes cuidarlos. Yo me acuerdo en la iglesia que íbamos, que yo crecí te estoy hablando ya, desarrollé muchos años en una iglesia en Montevideo. Teníamos un grupo de jóvenes importantes, muy importantes en número, pero también muy importantes muchos de ellos que comenzaron a estudiar en la universidad y se sentían agobiados en la universidad. La universidad era como que los expulsaba. Y ellos querían abandonar, hasta que comenzamos a ver y interpretar qué pasaba en la universidad. Claro, ellos sentían una opresión, ellos estaban con su fe, pero sentían la opresión, la enfermedad de otro tipo de pensamiento, otra línea de pensamiento. Entonces, no se podía. Hasta que hubo que ministrarlos específicamente y hacer un trabajo con ellos para que al contrario sean fortalecidos y vayan ganando un espacio en la universidad. Y en vez de irse ellos de la universidad, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque habíamos visto que algunos por esa presión se habían enfriado y algunos hasta se habían apartado. Hasta que comenzamos a trabajar para que haya grupos de oración específicos en las universidades, hasta que la presión cambió de bando. Mira qué bueno. La presión cambió de bando. Y bueno, esto es lo que teníamos para compartir en este momento. Pues muchas gracias, Carlos. También damos gracias a toda la gente que nos ha escuchado en Solidaria TV, en Radio Solidaria, en todas las redes sociales, también los que nos siguen. Gracias por estar hoy con nosotros.